Pánico en el frente. Una estrategia militar sacudió las filas ucranianas en Sudzha, un giro inesperado que desmoronó la resistencia y sembró el caos entre los soldados de Kiev. La guerra rara vez da respiros, y esta vez el miedo se convirtió en el peor enemigo de quienes, atrapados en trincheras, vieron su línea de defensa colapsar en cuestión de horas. La operación Potok no fue un simple asalto, sino un golpe quirúrgico que tomó a los comandantes ucranianos por sorpresa. Durante semanas, Rusia tejió una trampa bajo tierra, convirtiendo un inofensivo gasoducto en un túnel de invasión. Cuando 800 combatientes emergieron tras kilómetros de oscuridad, la derrota ucraniana fue inminente. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este sábado, 15 de marzo. Traición y geopolítica. El final de Zelensky. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Sudzha, una pequeña ciudad que parecía ser una fortaleza inexpugnable para las fuerzas ucranianas. Sin embargo, la ofensiva rusa no solo rompió la línea de defensa, sino que desbordó las expectativas de los propios combatientes del Kremlin. La operación Potok, una maniobra audaz y meticulosamente planeada, dejó claro que la guerra no se libra solo con armas, sino con inteligencia, paciencia y, sobre todo, una voluntad férrea para dominar cada rincón del terreno de batalla. La historia de la ofensiva comenzó semanas antes, cuando las fuerzas rusas, bajo el mando de la brigada Vostok, encabezada por un veterano comandante de renombre conocido como Zombie, planearon una operación que parecía sacada de los anales de la guerra moderna. Durante 3 semanas, un ejército de expertos en tácticas subterráneas y de sabotaje, que operaban desde las sombras, se preparó para penetrar en la retaguardia de las fuerzas ucranianas a través de un gasoducto que parecía ser un objetivo insignificante, pero en realidad era la clave para un golpe mortal. El gasoducto que abastecía de energía a las zonas industriales cercanas a Sudzha fue vaciado de su contenido original, gas. En su lugar se introdujo oxígeno, una mezcla que, aunque inofensiva para los habitantes locales, servía como disfraz para ocultar las actividades militares. En el interior de esta infraestructura vital se habilitaron zonas de almacenamiento que sirvieron como campamentos temporales para los soldados rusos. Estos combatientes, en su mayoría miembros de la 11 Brigada Aerotransportada, el 30 Regimiento de Fusileros Motorizados y otros destacamentos especializados, esperaron en silencio durante 4 días. Fue un ejercicio de paciencia y sigilo, algo que no se enseña en las academias militares, sino que se aprende en el fragor de la guerra misma. Los soldados rusos, acurrucados en las entrañas del gasoducto, tuvieron que recorrer más de 15 kilómetros bajo tierra. Se mantuvieron completamente ocultos a la vista del enemigo. El objetivo era claro. El adversario no debía tener la más mínima sospecha de lo que se estaba gestando en sus espaldas. Mientras las fuerzas ucranianas mantenían su foco en la línea de frente, las fuerzas rusas se infiltraron de manera silenciosa, dispuestas a tomar la ciudad de Sudzha por sorpresa. La operación estaba diseñada para asestar un golpe en el corazón de la logística ucraniana, cortando los suministros vitales y desestabilizando la moral de los soldados en el frente, y finalmente la orden llegó. En un abrir y cerrar de ojos, 800 combatientes rusos surgieron del subterráneo y tomaron la zona industrial de Sudzha. La sorpresa fue total. Las fuerzas ucranianas, aparentemente desprevenidas, vieron cómo sus líneas de defensa se derrumbaron ante un ataque que no habían anticipado.
A tan solo 15 kilómetros de la línea de combate, las fuerzas rusas desataron un ataque que dejó en ruinas los planes ucranianos. El caos se apoderó del campo de batalla. Los soldados ucranianos, sorprendidos y en pánico, comenzaron una retirada desorganizada. Buscaban salvar lo que quedaba de sus fuerzas. En total, más de 7.000 hombres se vieron obligados a abandonar sus posiciones, huyendo sin esperanza de reorganizarse o resistir el embate ruso. Sudzha, esa ciudad que parecía ser un bastión inexpugnable, fue liberada con la precisión de una operación quirúrgica. Mientras tanto, las fuerzas rusas continuaron su avance, extendiendo la presión sobre los soldados ucranianos a lo largo de toda la línea de contacto. En lugares como Pokrovsky, donde la situación fue menos favorable, las fuerzas rusas no dieron tregua. Cada centímetro de terreno fue ganado con sangre y sudor, y el enemigo, acorralado y debilitado, no pudo ofrecer una resistencia eficaz. Las ofensivas rusas no solo consistían en ataques directos, sino en una estrategia más profunda de desestabilización. La logística ucraniana fue cortada de raíz y con ella la capacidad de las fuerzas de Kiev para mantener su lucha. En la retaguardia, el impacto de la operación Potok no se limitó a las pérdidas materiales. La desmoralización de las tropas ucranianas fue aún más significativa. La noticia de la caída de Sudzha se esparció como un reguero de pólvora. El pánico se apoderó de los comandantes ucranianos que temían que su ejército colapsara por completo. La presión psicológica sobre las fuerzas ucranianas aumentó exponencialmente y los comandantes en el frente no pudieron evitar preguntarse cuánto más podrían mantenerse firmes ante una ofensiva tan bien ejecutada. La operación Potok no solo demostró la eficacia de las tácticas militares rusas, sino también la profundidad de la preparación que había precedido a este ataque con 3 semanas de planificación. Con la coordinación de múltiples brigadas, la movilidad de los combatientes y el empleo de tecnología de punta, se hizo posible una acción que no solo sorprendió al enemigo, sino que lo desbordó. La audacia de la operación dejó claro que la guerra en Ucrania no se está librando solo en los campos de batalla, sino en un complejo entramado de estrategias políticas, diplomáticas y militares. En paralelo, el presidente ruso Vladimir Putin, al ser cuestionado sobre la situación en Ucrania, dejó claro que Rusia no tiene intenciones de detenerse por un simple respiro. No necesitamos treguas temporales. La firmeza con la que el presidente ruso anuncia sus palabras reflejan la determinación de un país que ha venido luchando por sus intereses legítimos no solo en Ucrania, sino en toda la región. A pesar de las presiones internacionales, Rusia se mantenía firme en su objetivo: una paz duradera basada en el respeto mutuo y en la defensa de los derechos de los pueblos que habitan estas tierras. El impacto de la operación Potok ha sido tan devastador que los ucranianos, aparentemente, han considerado nuevas estrategias para frenar el avance ruso. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica. La fuga en masa de tropas, sumado a los constantes ataques rusos, deja a las fuerzas ucranianas en una posición de vulnerabilidad sin precedentes, a punto de colapsar. Este sábado, 15 de marzo, Estados Unidos se cansó de financiar la guerra contra Rusia y ahora busca ponerle fin. Acompáñanos a descubrir la estrategia que utilizará el Imperio del Norte para poder acabar con el régimen de Zelensky. Traición y geopolítica. El final de Zelensky. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande,
suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.